En el libro El espíritu del capitalismo, Mercè Rius reflexiona sobre la relación entre economía, cultura y formas de vida en las sociedades actuales. A partir de una perspectiva filosófica y crítica, la autora analiza cómo el capitalismo no es únicamente un sistema económico basado en la producción y el consumo, sino también una manera de pensar, de sentir y organizar la existencia cotidiana. El libro dialoga especialmente con las ideas del sociólogo Max Weber, quien relacionó el nacimiento del capitalismo moderno con determinados valores culturales y morales surgidos en la ética protestante. Una de las ideas principales de la obra es que el capitalismo ha conseguido convertirse en una lógica que influye en todos los ámbitos de la vida. Según Rius, ya no afecta solo al trabajo o al mercado, sino también a las relaciones personales, la educación, la cultura e incluso la identidad individual. En este sentido, la competitividad, la productividad y la búsqueda constante de éxito se presentan como valores naturales y deseables hasta el punto de que muchas personas terminan midiendo su valor personal en función del rendimiento y la eficacia de su vida. La autora sostiene que este modelo genera una transformación profunda del individuo. El sujeto actual vive sometido a una presión permanente para mejorar, producir y adaptarse. La libertad que promete el capitalismo aparece muchas veces vinculada a la obligación de competir continuamente. De este modo, la autonomía individual puede convertirse en una forma de autoexigencia y agotamiento. Rius analiza cómo esta dinámica produce inseguridad, ansiedad y una sensación constante de insuficiencia. Otro aspecto importante del libro es la crítica a la cultura del consumo. Rius explica que el capitalismo moderno no solo fabrica objetos, sino también deseos. La publicidad y los medios de comunicación de masas impulsan la idea de que la felicidad depende de adquirir productos, experiencias o estilos de vida determinados. Sin embargo, esa satisfacción suele ser pasajera, lo que alimenta un ciclo continuo de consumo y frustración. La obra también reflexiona sobre la dimensión ética y política del capitalismo. La autora advierte que muchas desigualdades sociales y económicas se justifican mediante discursos que presentan el éxito económico como resultado exclusivo del mérito individual. Esto puede invisibilizar las diferencias de origen, las condiciones sociales y las estructuras de poder que limitan las oportunidades reales de las personas. En conjunto, el espíritu del capitalismo propone una mirada crítica sobre los valores dominantes.